Día del Libro, pues entonces la biblioteca dedica así el estudio a uno de los libros que tenemos. Este es un libro antiguo y es de Ana. Y se titula El Beato de Liébana. Beato, vamos a empezar primero a aclarar un poco el título. Beato, pues vosotros sabéis que es una persona que practica mucho, igual excesivamente, la religión. Pues va a misa todos los días, lee todos los días el Evangelio, comulga todos los días, se confiesa un montón. Ese es el que llamamos beato. Luego, beato es también, otro de los significados, es una persona que fue excesivamente religiosa en su vida y muy buena, y antes de hacerlo santo, tiene que pasar por ser beato. Antes de ser Santa Lía, pues primero tiene que ser beata, ¿de acuerdo? Y tiene unos años en los que hay que demostrar que hizo milagros y un montón de cosas, que llevó una vida santificante, para después hacerla santa. Es lo que no pasará nunca con ella. Y después tenemos ese libro. Beato era un monje, se llamaba Beato. Entonces, todos los libros que tengan relación o semejanza con lo que él escribió se van a llamar beatos, ¿de acuerdo? Entonces, Beato de Liébana es el libro que escribió Beato, que se llamaba así, pero además es ese tipo de manuscrito escrito en la Edad Media con ciertas características, pues hay muchos más, hay otros beatos. Bien, vamos a ver. La Liébana es una zona de Cantabria. Veis ahí los picos de Europa. Entonces, Beato de Liébana es por el nombre del señor que lo escribió, del monje, el Beato, que vivía en Liébana. En torno al 750, vosotros sabéis que en el 711 los musulmanes entran por Tarifa y empiezan a conquistar toda España, que todavía no era España, era un montón de reinos visigodos, con una facilidad tan pasmosa que en 30 años ya están en el norte. Veis que los castellanos, por así decirlo, o los españoles de aquella época, se van a refugiar todos a los picos de Europa y que empiezan la reconquista desde ahí con Don Pelayo. No sé si os suena de historia. Bien, pues en estos montes cántabros es donde se refugian los caballeros que estaban, los españoles que estaban antes de que vinieran los musulmanes. Se fundan monasterios, ahí veis el monasterio de Liébana, y es aquí donde Beato, que se llamaba así, os lo vuelvo a repetir, escribe su libro. Entonces, el libro que se ha escrito ahí se va a llamar Beato de Liébana. Beato por su dueño y Liébana por la zona, ¿vale? Bien, fijaros cómo son. El monasterio es de suponer que haya sido retocado, restaurado, mejorado, pero fijaros que las ventanas son pequeñas. ¿Veis? Aquí tenemos el scriptorium, que es donde los monjes escribían. Bien, voy a contaros primero así de lo del Beato de Liébana. Bueno, en esa zona que es la que estaba poblada sobre todo por los cristianos que se habían refugiado de la zona musulmana. Este códice, que es este que tenemos aquí, vamos a imaginar que es el auténtico, aunque es una copia facsímil de tanta calidad que vale un dineral. Imaginaros lo que puede valer el auténtico, ¿no? Pero bueno, estamos ante un libro maravilloso, por así decirlo. Bueno, pues este beato lo encarga doña Sancha y el rey Fernando I. Bueno, a ver, tenéis que situaros en aquella época y salir de esta. En aquella época, y sobre todo porque nos ha atacado el musulmán, pues entonces nosotros tenemos que ser más cristianos todavía. Hay que demostrar que somos muy cristianos para que nadie piense que estamos en favor del enemigo, que es justo de otra religión, que es el Islam. Entonces hay un sobrecristianismo en toda la sociedad, y por supuesto en los reyes. ¿De acuerdo? Entonces, los reyes, algunos sabían leer, por cierto, en aquella época, otros eran incultos totales, no se sabía leer, incluso algunos monjes no sabían leer, y entonces lo que hacían era copiar a mano pues el libro que le ponían delante. Claro, la letra no era la letra de imprenta que ahora leemos perfectamente si pone casa o cosa. Ellos tenían que copiar lo que alguien había escrito a mano.
Si tu O y tu A se confunden, si a veces no entendéis lo que ha escrito un compañero, pues imaginaros lo que ha pasado ahí. Por eso a veces dentro de los propios libros hay errores, porque el que estaba escribiendo ha copiado mal. Bueno, sigo entonces, los libros se copiaban a mano, se manuscribían, son manuscritos. Y en su mayoría son libros religiosos. Prácticamente literatura civil hay poca, pero como había que demostrar que éramos más cristianos que nadie, pues se copian vidas de cristianos, se copian versiones de la Biblia, se copian libros solos de la Biblia, pues a lo mejor solo el Evangelio de San Juan, etc. En el scriptorium estaban los que escriben y los que dibujan. ¿Quiénes pensáis que se situaba más cerca de la luz? Los que dibujan, efectivamente. Os acabo de decir que la gente era inculta total, no se sabía leer ni escribir, que en aquella época no era importante, lo importante era el que tenía posesiones y tierras. Entonces, ¿cómo se explicaban la Biblia? Pues con los dibujos. Entonces ellos veían pues un dibujo en el que estaba Cristo clavado y le están clavando una espada y ya saben qué momento es, o que estaba Cristo con el cáliz rodeado de 12 personas y ya todos saben que es la última cena. Por eso, lo que importaba realmente era el dibujo. Eso era lo importante. Entonces, el dibujante es el que se tiene que poner en la zona de más luz. Bueno, este dibujo digamos, no hace realidad a lo que era, porque los monasterios estaban a tope de monjes y estaban, pues si aquí tenemos, por ejemplo, 4 o 5 que dibujando, a lo mejor eran 50 entre los que escribían y los que dibujaban. Por eso el sitio preferente era para el que dibujaba. Se podía escribir un poco más alejado. El sitio preferente sería el de Paco, que es el que hacía los dibujos. El libro del buen amor, seguro que os suena más el libro del buen amor. Bueno, pues el libro del buen amor tiene una frase que es como el ave que sale de las uñas del Azor, cuando en realidad tenía que poner como el ave que sale de las manos del Azor. Si el copista no entendía lo que ponía lo que se le ocurría y ala, tiramillas que yo sigo escribiendo, ¿vale? Bien. Vamos entonces, esto es un poco para situarnos en cómo se hacían los libros, los escritos y de dónde es Beato de Liébana, más o menos cómo era la sociedad en aquella época. El libro está escrito en pergamino. Yo creo que a vosotros os suena tanto el pergamino como el papiro, y el papiro lo asociamos a Egipto. Entonces pensamos que como Egipto es tan antiguo, va a ser más antiguo el papiro que el pergamino, digo yo. Bien, pues os cuento, es más antiguo el pergamino. El pergamino, y además procuré buscar un dibujo que fuera ilustrativo, se hace con la piel de los animales. Como los más antiguos que lo utilizaban eran los que copiaron la Biblia, que es el libro más antiguo conservado, pues ellos consideraban que el cerdo era un animal impuro y que la vaca también eran impuros para escribir la palabra de Dios. Entonces utilizaban la piel de corderos y cabras. Claro, si yo mato una cabra y soy de una sociedad que practica la agricultura y la ganadería, y digo de eso, si yo mato una cabra para escribir, me queda este trozo de piel, y como comprenderéis la Biblia, que yo creo que todos tenéis la idea de que es un libro gordísimo, ¿qué trozo puedo escribir aquí? Me salía carísimo escribir en pergaminos. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que había que buscar otra solución. Y se dieron cuenta de que el papiro es una planta que tiene las hojas muy delgaditas y muy largas, pues si se cortaba cada hoja, cada hoja, y lo entremezclamos así, esto es pachurrado, claro, no voy a pachurrarme las manos para que lo entendáis, pero todos tenéis inteligencia espacial. Pues esto quedaba así, se prensaba, se enceraba, se le daba cera, una vez aplastado, se le daba cera y sobre esa cera se podía dibujar. El pergamino, pues ¿qué había que hacer con esa piel? Había que quitarle todos los pelos, luego había que lavarla en cal. La cal es bastante abundante en todas las zonas de Oriente. Después había que pasarle una especie de rodillo, luego había que echarle cera. Es decir, que además de lo caro que era escribir en pergamino,
daba mucho trabajo. Luego además esos pergaminos había que coserlos. Entonces, ¿qué sucede? Pues que para los pergaminos se reservan para la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, ya os digo, situaros en aquella época. Lo mejor para Dios. Entonces, el pergamino para las copias de la Biblia. Y el papiro para otro tipo, pues a lo mejor solo un libro, el libro de Samuel o el libro de Jonás o tal. Bien, pues esto está escrito en pergamino. Es decir, dólares, dinero, pastuqui. Es un libro, era un libro caro en aquella época, porque ya veis qué gordo es. Imaginaros que a lo mejor de cada pergamino pues puede ser la piel de 2 o 3 cabras. Imaginaros la de cabras que ha habido que sacrificar para escribir este libro, ¿de acuerdo? Claro, ¿quién tenía en aquella época libros? Pues el conde de Flis, la reina de Flas, y tenía 1 o 2. No penséis que había bibliotecas grandísimas. La cultura estaba recogida en los monasterios porque ellos sí que recogían las opiniones de San no sé quién, lo que escribió San Agustín, y ellos sí que lo iban haciendo su biblioteca, los monjes, pero la gente rica, que era la nobleza, un libro y gracias. Bueno, decir que a partir de este beato, pues todas las demás copias que se hicieron semejantes a esto se llaman beatos, y que este precisamente, por lo que cuenta, que ahora vamos a pasar a eso, fue un libro famosísimo en la época, lo que puede ser hoy un bestseller, un libro de estos que, pues 50 sombras de Grey, el libro, que lo ha leído todo Quisquillo, ¿no? Pero bueno, lo ha leído todo el mundo. Bueno, pues eso sería este libro. Se vendió fuera de España, se vendió en Europa, se vendió en Italia, en muchísimos sitios. Fue un libro famosísimo. Bien, ¿de qué va el libro? Bueno, pues el libro va del Apocalipsis. El Apocalipsis es el último libro de todos los libros que componen la Biblia. El primero es el Génesis, cuando se habla del origen del mundo, de cómo se crea, Adán y Eva, y Dios creó las estrellas, el cielo y la tierra. Y el último es el Apocalipsis. Yo, claro, muchos no sois de religión, no tenéis por qué, pero ¿a alguien le suena algo del Apocalipsis? ¿De qué puede ir ese libro? Que llegarán 4 caballeros montados en... Sí, los 4 jinetes del Apocalipsis son los 4 jinetes, luego lo vamos a ver aquí. Acá habrá un juicio. Sí, bien, lo que viene a decir ese libro es que 7 países, luego hablaremos del número 7, 7 grandes países o 7 grandes reinos, eso viene en el Apocalipsis, se levantarán contra el reino de Dios, y entonces a partir de ahí comenzará el juicio final. Entonces, al ser humano, toda esa cosilla de cómo terminaremos y qué pasará y todo lo misterioso, a ver, por decirlo así en un lenguaje poco literario, nos pone. O sea, a ver, me gusta, a ver qué puede pasar. Bueno, pues el libro del Apocalipsis, estamos hablando del año 750. En el libro del Apocalipsis habla de que al final del milenio vendrá el fin del mundo, vendrá Dios en todo su esplendor y tal. Entonces ya la gente tenía miedo de lo que podía pasar. Y ellos vieron que en la invasión musulmana vieron el comienzo del Apocalipsis, el comienzo del fin. Por eso había que ser muy cristiano, porque el Apocalipsis iba a venir en el año 1000. Ya nos están invadiendo pueblos fuertes y están invadiendo al pueblo de Dios, que somos los cristianos, porque en España los que estaban eran los cristianos. Entonces, ¿qué pasa? Que había mucho miedo, incluso entre los monjes, que yo os dije que eran incultos o que interpretaban de esta manera el Apocalipsis. Ellos tenían miedo. ¿Y qué hizo Beato y gente un poco estudiada? Porque este que escribió tenía cultura. ¿Qué hizo? Pues hacer unos comentarios al Apocalipsis para tranquilizar a la gente. ¿De acuerdo? Sobre todo a los grandes señores. El pueblo, si tenía miedo, mejor, porque así trabajan más y obedecen más. Si no, van a decir para todos. Bien. El Apocalipsis sobre todo refleja que va a venir Jesucristo en toda su majestad. Ya no va a venir el hijo de un carpintero, ni va a andar por ahí por los caminos tirado con sus sandalias, convirtiendo peces y haciendo panes y peces. No, va a venir el Jesucristo Redentor, el Salvador, el todo lleno de su magnífico poder. El Jesucristo León, por así decirlo, porque antes el que vino era el Cordero. Jesús el Cordero es el Jesús que se sacrificó en la cruz.
¿Vale? Bien, sigamos. Bien, ¿de qué va el Apocalipsis? Que es realmente, a ver, acordaros que lo que pone aquí no importa. Lo importante son los dibujitos. Ya os lo dije antes, ¿no? ¿Qué es lo que explica? Bien, lo voy a decir rápido. Habla sobre todo de Cristo, el Cordero de Dios. El tema de la adoración, hay que adorar a Dios. Y habla de un tema de victoria. Fijaros lo que pone en el Apocalipsis. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de los señores, Rey de reyes. Y los que están con Él son los llamados elegidos y fieles. Es decir, que los musulmanes son los malos. Tenemos que unirnos y atacarlos. Es un doble sentido el que tiene el libro, el sentido espiritual, pero también el sentido político, ¿vale? De que unidos los cristianos contra los musulmanes y que además, como Dios está con nosotros, los podemos vencer, ¿vale? Bien, ¿qué otros temas tiene el libro? Otros símbolos que vamos a ver aquí. Aparece un dragón que representa a Satanás, las bestias que surgen del mar, que es el anticristo, bestia de la tierra, que es un falso profeta, y la gran Babilonia. A ver, el Apocalipsis se escribió en el siglo I. Lo escribió, se le atribuye a San Juan, que cuando andaba con Cristo era un niño adolescente de 12 o 13 años. Entonces se le atribuye que lo escribió él. Y cuando él lo escribió ya los cristianos estaban perseguidos. Entonces, ¿para qué se escribió este libro? Y Jesús vencerá y Jesús vendrá. Realmente se escribió para los cristianos, para decirles, no os preocupéis, nos matan los leones, nos tiran al foso, nos hacen de todo, pero vendrá Cristo porque esperaban que viniera pronto y los vencerá. ¿Quiénes son los malos? En la época en la que se escribió el Apocalipsis, los romanos. Y cuando aparece en el Apocalipsis escrito la gran prostituta, se refiere a Roma, porque Roma ya estaba en decadencia pura, en las orgías y de todo, ya el poder estaba deprimido, aquello era todo, bueno, muchísimo más corrupción de la que hay aquí en España ahora, ¿no? Bien, ¿cómo son los libros apocalípticos? Metáforas, el presente es malo pero el futuro que Jesús es bueno, usan muchos símbolos, elementos de la naturaleza, sobrenaturales y cósmicos, así un poco el mundo mágico, y usan un lenguaje profético. Eso es como se escribe el Apocalipsis en el año 1. Y bastantes años después, aprovecha ese Apocalipsis, va a venir el fin del mundo, va a venir Jesucristo, ya os lo dije, por un lado la parte política nos interesa luchar contra el infiel y por otro la parte cristiana, tenéis que ser todos buenos, porque si yo os digo ahora mismo que dentro de 5 días va a ser el juicio final, seguro que todos sois un poco más buenos. No vaya a ser. Pues aquí igual, la gente era la misma. Bien, bueno, vamos entonces con el libro. ¿Os acordáis entonces que os dije que lo principal de este libro son los dibujos? Se les llaman miniaturas, aunque luego vais a ver aquí que son unos dibujos grandotes, ¿no? Bien, ¿qué es lo que más os llama la atención? Por ejemplo, de la figura en sí, de uno cualquiera. Que tienen alas. Que tienen alas. Moito color. Porque son ángeles. Moito color dorado. ¿Qué son? Que son muy rectos, sí, no hay fondo. Parece que están aplastados así contra la imagen, aplastados, ¿no? Moito color dorado. Bien, fijaros en los ojos. Toda la pintura prerrománica es así, o sea que sigue la moda, ¿eh? Está dibujado como era moda en la época. Pero ¿por qué los ojos esos de alucinados, los ojos de espantados? No, porque a las personas el bien y el mal nos entra por los ojos. Si yo veo que fulanito hace las cosas bien, lo estoy viendo y digo, jo, qué bueno es, yo voy a ser así de buena. Pero también, si estoy viendo como el otro, pues me rompe mi móvil y lo estoy viendo, por los ojos me entra esa maldad y entonces yo voy y le mazo la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, por los ojos entra el bien y por los ojos entra el mal. Hay que tener, por eso ellos le dan tanta importancia a los ojos y a las manos. Aquí son unas manos que rezan y otras son unas manos acogedoras. En el medio, como siempre, Jesucristo. Y el libro que tiene es el Evangelio. Es el libro que está en el círculo. Los colores que predominan van a ser siempre colores cálidos. Entonces vamos a tener ese amarillo, que le llaman amarillo huevo, es un amarillo que va a predominar muchísimo.
y luego el color púrpura, los rojos. Eso no pintaban de euro. No pintaban de oro. Pintaban de oro los libros carísimos. Este no está pintado de oro, ¿vale? Ten en cuenta que en aquella época el oro venía casi todo de América y en aquella época no se había ni descubierto. Bien. ¿Qué más os puedo decir? Bueno, que se colocan escalonadamente, que siempre hay por regla general unos abajo y otros arriba, y dependiendo de lo que nos quieran decir, de lo que vayamos a interpretar, pues así están puestas. ¿Qué es lo que busca entonces el pintor? Pues lo que busca es explicarnos el texto, porque no sabemos leer, y lo que busca es apelar a vuestra parte espiritual, ¿de acuerdo? Entonces alguien que ve eso y lo sabe interpretar en aquella época, porque era la moda, igual que ahora pues es moda otra cosa, veía a Dios en el centro y ya se le va quedando siempre en su interior que Dios es lo importante, que Dios está arriba, que Dios está en el centro, ¿de acuerdo? Ahí hay alguien perdonando, bueno. Los colores, entonces ya os dije eso, eran colores así además muy vivos, y ahora vamos a pasar a interpretar alguna de las escenas. Esta de aquí es el primer dibujo que hay. Los traigo todos marcaditos porque si se me cae alguno no importa. No sé si explicaroslos así o si os acercáis al libro y los veis, que tampoco sois muchos. Yo lo voy a poner y si no lo veis bien nos acercamos, ¿vale? Tío, casas. Quite esto. Mira. Ya está. Bueno, vamos a ir abriendo. Primera imagen. Por eso ya os dije que de miniaturas poco, ¿eh? Bien, vamos a ver con esos ojos vuestros qué interpretáis en esta primera miniatura. A Satanás. Esta. No lo vejo. Satanás. ¿Quién está en el medio? ¿Qué figura es? Lo primero. Unha cabra. Este de aquí, ¿quién está en el medio? En el medio está Jesucristo. Pero soy de rojo. Sí, porque el rojo es uno de los colores que más van a utilizar. En el medio está Jesucristo y tiene una letra en una mano que para los que sois de griego es la letra omega. Jesús está en el medio de un triángulo. El triángulo es la figura perfecta del Nuevo Testamento, porque es la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, la primera imagen es que lo importante es Cristo. Pero es que además, si girarais la figura, parece un alfa griega. Y en el Apocalipsis se dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es decir, que ya la primera imagen nos lleva al Apocalipsis. ¿Quién parece una cabra? Satanás. De verdad. La segunda imagen, no es la segunda que vamos a ver aquí, yo puse una al azar, se habla del Génesis, que es el origen del hombre. Ahí tenéis a Adán y Eva, la serpiente y el árbol del bien y del mal. Pero vamos a ir con las imágenes que tiene el libro. Bien, segunda imagen. No se ve. Venid hasta aquí, que lo vamos a ver aquí, porque desde ahí no vais a ver nada. Venid hasta aquí. Bien, la segunda imagen. Dame la luz, por favor. Por aquí, que yo no puedo explicar. Bien, la segunda imagen, ya veis que lo pone todo escalonado. Aquí hay una cruz. Es la cruz típica de Asturias. Con esta cruz, digamos que era el emblema del inicio de la Reconquista. ¿Qué sale directamente de la cruz? El Cordero. El Cordero es Jesús. Vamos a ver, en el Antiguo Testamento, cuando se ofrecía un sacrificio a Dios, se mataba un cordero. De hecho, Caín mató a Abel porque Abel era pastor y ofrecía corderos a Dios. Y como Caín ofrecía lechugas y tomates porque era agricultor, él pensó que le gustaban más a Dios los sacrificios de Abel y por eso lo mató. Bien.
directamente desde la cruz, que es Dios, hasta el Cordero. En esta época había una herejía. Todavía, bueno, la Iglesia tenía que ir interpretando los evangelios y las palabras de Cristo a veces eran difíciles de entender, y entonces un monje que se llamaba Elipando, son nombres, como veis, actuales de todo, bueno, pues Elipando dijo que Jesús no era hijo de Dios, sino que era un hijo por ahí y que Dios lo había elegido, lo había adoptado. Entonces esa herejía se llama adoptacionismo. Y Beato, en varios libros e incluso en la catedral y en la iglesia, luchó contra la herejía de Elipando diciendo que era hijo directamente de Dios. Entonces aquí lo demuestra, el Cordero es el hijo de Dios, ¿vale? Bien, 4 palabras: la paz, porque Cristo es la paz; la luz, yo soy la luz del mundo; Él es el Rey de Reyes; y es la ley. Son 4 palabras fundamentales en la vida del hombre. La ley, digo, el rey en aquella sociedad era lo más importante que había. Hoy no le hacemos ni caso al rey, porque vivimos en una sociedad distinta. Tendemos a que somos todos iguales, pero en aquella época el rey era dueño de vidas y de haciendas. Es decir, que si tú ibas caminando por una corredora y venía el rey, y tú también ibas, cargado hasta los dientes, y el rey venía de paseo y silbando, tenías que dejarle pasar. Porque si a él le daba la gana, te cortaba la cabeza y no le daba explicaciones a nadie. ¿De acuerdo? De esta época y siguió muchísimos años después, es la famosa el derecho de pernada. No sé si habéis oído hablar de él. El señor de la aldea, el conde, el duque, el rey, pues tenía derecho a acostarse con la novia en la noche de bodas. Que luego que se acostara con su marido, pero él tenía derecho. Ya lo quiero también advertir ahora, un derecho que no siempre se ejercía. Primero, porque la mujer del conde no estaría muy de acuerdo en que su marido anduviera por ahí acostándose con todas, y porque no todas eran tan guapas como para acostarse con ellas. Bueno, fuera de eso. Bueno, la ley era fundamental, pero era la ley que establecía el rey, ¿de acuerdo? O sea, para los pobres no había ley ninguna. Tú eres lo último de este mundo. Luego la luz, que una palabra importante en una época en la que prácticamente lo que había eran candelas de aceite. Era muy importante el sol. Y luego la paz en una época en la que estamos en guerra contra los musulmanes. Entonces, fijaros todo lo que está diciendo este dibujo. Y luego se adornaba con cositas, porque era la moda de la época, estos adornitos. Esta de aquí, bueno, esto de aquí es una especie como de trabalenguas o crucigrama. Por ahí, por algunos sitios, se lee Reina Doña Sancha. Sancha Regina tiene que poner por ahí, ¿vale? También adornado y así dibujado. Esta no tiene nada, no es espiritual, por así decirlo, esta es social, ¿vale? Que se sepa quién. Bueno, aquí tenéis, y las seguidas también las vamos a pasar, cómo Jesús tiene los evangelios y los da para que la palabra de Dios se extienda por el mundo. ¿De acuerdo? Que esa es misión de la Iglesia. Extender por el mundo, fijaros, más o menos todas vienen siendo igual, extender por el mundo la palabra de Dios. Y llegamos aquí. ¿Esto qué puede ser? Pues va a hacer el árbol genealógico de Jesús. Desde Adán y Eva. Claro, pasaron un mogollón de años, pero como todos están escritos en la Biblia, Caín y Abel tuvieron 3 hijos. O digo, Adán y Eva. Abel se murió pronto. Entonces, ve que el árbol genealógico de Abel no dura nada. Este es el de Caín. El árbol genealógico de Caín. Y este es el del tercer hijo que tuvieron, que se llamó Set. Caín, Abel y Set. Entonces, va a venir por aquí el árbol genealógico. Fijaros en los arcos mozárabes, porque ya se nota la influencia de los árabes en la arquitectura, ¿vale? Vamos a ver esto. No sei se é que estou dormido ou non entendo. Si só existe, é o máis... Si só existe, é o máis outro, ten 3 fillos. Ai, Caray, evidentemente. Bien, bueno, es una buena pregunta, mira. La Iglesia admite perfectísimamente que el hombre desciende del mono.
Lo admite perfectísimamente. Sí, pero ¿cómo explica que Jesús proviene de los antiguos? Pero en esta época no se explicaba. Entonces no se metían con eso. Y si tú lo sugieres, te queman. Claro. ¿Nosotros por qué? Pues vamos a ver, porque una rama de los homínidos evidentemente fue evolucionando, mientras que otra rama se quedó colgada de los árboles. Igual que hay perros muy inteligentes que los juntan con perras inteligentes para que la raza vaya mejorando. En Estados Unidos no hay sitios donde no se deja de estudiar evolucionismo. Bueno, pero eso es cosa de... La Iglesia Católica lo admite fielmente. Dice que efectivamente Darwin tenía razón. Entonces, igual que una rama, sobre todo en la zona del Éufrates y el Tigris, es donde se fue desarrollando inteligentemente, habría otras culturas, otras poblaciones con las que se fueron uniendo unos y otros. Esto es algo así como una especie de leyenda para contar que Dios es el que creó al hombre, le dio la inteligencia y le dio la tierra para que la cuidara y para que se sirviera de ella. O sea, nuestra misión es cuidar el entorno, pero servirnos de él, cogiendo los frutos y matando los animales para comer. Pero en esta época todavía no se admite que el hombre realmente descienda del mono, sino que se piensa lo que pone la Biblia, que lo hizo con barro, lo puso a andar, y sí, claro, puso a Eva. Pero ¿y de dónde salen los hijos de Seth? Pues la Biblia, por si acaso, no se mete en eso, y tú tampoco, porque si no, te queman. ¿Vale? Pero ahora ya te he dado yo la explicación. Bien. Viene por aquí toda la rama, y sigue viniendo por aquí. Sí, todos estos nombres, que son muy difíciles de leer porque no estamos acostumbrados a leer esta letra, todos estos nombres vienen recogidos en la Biblia. Fulanito tuvo de hijo menganito, menganito se casó con tal y tuvo de hijo no sé quién. Y así, claro, la Biblia es larga, ¿eh? Mira, llegamos a Abraham. Aquí tenemos a Abraham, que iba a matar a su hijo Isaac, pero en ese momento, porque dijo que lo obedecía a Dios, y Dios le dijo, te voy a dar un hijo, pero lo tienes que sacrificar. Y él, con todo el dolor de su corazón, obedeciendo a Dios, lo iba a matar. En ese momento, la mano de Dios le dijo, ¡quieto! Y perdonó la vida a Isaac. ¿Vale? Pues sigue todo por aquí. Los musulmanes empiezan aquí su Corán. No creen en Dios. Ellos hablan de que la Biblia empieza a través de Isaac, ¿vale? Lo digo de Abraham. Bueno, sigue el árbol genealógico, que no nos vamos a parar en él. Sí. Ah, pero llegamos aquí. Y aquí tenemos a María con Jesús. Esta es la rama de José, que se lee aquí, de donde viene toda la familia de José, que está hojas atrás, y por aquí viene toda la familia de la Virgen, sus padres Joaquín y Ana, que está recogido en el Nuevo Testamento, y Joaquín y Ana, que tienen a María, se casa con José y tienen al niño. Es decir, que Jesús viene de Seth, de Adán y Eva. ¿Vale? ¿Esto qué demuestra? Pues que Jesús es un hombre. Porque había quien creía que Jesús había sido una especie de extraterrestre que había puesto Dios ahí y había aparecido en el medio del mundo y no era hombre, era Dios. Y otros decían, no, hombre, que es un poco las dos cosas. Bueno, pues, claro, el que no lee la Biblia, pues, pero sí que sabe leer todo esto y le van contando y ¿qué parece Jesús? ¿Qué es? Pues lo que os puede pasar un poco a vosotros, que vosotros no leéis la Biblia, pero yo os voy contando los dibujitos y vais aprendiendo algo. Pues es igual en aquella época. No se sabía, no se entendía. Bueno, letra capital, esto sí que lo sabéis, ¿no? La primera letra y luego ya sigue el texto, que es un rollo de texto. Vamos a otro dibujo interesante. Este. Bien. 7 lámparas, 7 estrellas y 7 arcos. El número 7 es un número simbólico en toda la Biblia. ¿De acuerdo? No, número de Satanás. Ese es el 6. Y entonces habla que el monstruo de las 7 cabezas, por ejemplo, dice Jesús, le dice San Pedro, maestro, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar al que me ataca? Y Jesús dice, 70 veces 7. Siempre está el número 7 en la Biblia, ¿vale? Y entonces aquí es simbólico el número 7. Bueno, vamos a explicarles así un poco por curiosidades, ¿no? A ver, vamos a ver esta siguiente que tenía.
las bestias del Averno. Todo esto son palabras que vienen en el Apocalipsis. Las bestias que salen del Averno, el Averno es el infierno. Bueno, pues van a salir las bestias todas y van a atacar a Dios. Pero en el Apocalipsis, ya os cuento el final de la historia para que no leáis la Biblia entera, Dios gana, ¿eh? Bien, pues aquí tenemos la representación. Ya veis que son, bueno, son monstruos que no representan la realidad, porque os acordáis que dije que a la literatura apocalíptica le gustaba un poco así lo esotérico, la magia y tal. Eso no son... ¿Eh? Del siglo VIII. Bien, a ver si alguien sabe lo que es eso. Seguro que... Efectivamente, aquí tenéis representado un alcareno, ¿eh? Sí. Claro, mira, Dios, o sea, si pero estos animales... Porque metió animales de distintos tipos y los fue metiendo separados. Aquí tenemos a Noé y a su familia y la paloma. Ya sabéis que estaba inundado todo el mundo, por así decirlo. Dios castigó al hombre porque era muy malo, sobre todo la descendencia de Caín. Y entonces se cuenta que mandó Noé a un cuervo a que volara por ahí y el cuervo volvió sin nada porque estaba todo cubierto. Unos días después mandó una paloma y la paloma volvió como una ramita de olivo, es decir, que ya había tierra. Entonces ya fueron buscando la tierra. Bueno, pues todo esto que cuenta la Biblia está aquí contado. Aquí están los dibujitos de la época, ellos lo contarían seguramente el monje con un poco más de... Bien, esto no vais a saber lo que es, esto es una cosa muy de la Biblia, se llama teofanía. La teofanía es pintar a un superdios y rodeado de gloria y esplendor. Es como cuando salen, por ejemplo, las películas de Roma, Cleopatra con aquello de oro y el supervestido y trompetas y todo. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Mira, aquí tenéis a los cuatro jinetes del Apocalipsis: el hambre, la peste, la muerte y la guerra. Esas cuatro cosas las habrá en el extremo de la tierra, pero vendrá Dios y nos salvará. Fijaros el infierno, por curiosidad, el infierno en llamas, y aquí están todos los malos que se van a condenar. Y aquí están tocando las trompetas los ángeles, pero ellos desnudos en el infierno, con las llamitas condenados. Bien. Bestias, porque viene el día de la bestia, que se hizo una película. Bueno, ahí está la serpiente, en Caín y Abel, pero la serpiente que también viene a luchar contra Cristo. Aquí tenéis otra vez los cuatro jinetes y los que están en el infierno, ya los veis ahí abajo. Acabaremos en pelotas, sí. Aquí está otra vez la bestia. Sí, todo está en latín, sí. La bestia sube del abismo y sube hacia Jerusalén. Va a venir la nueva Jerusalén, que será la ciudad de Cristo. Aquí está con las murallas de Jerusalén. Mira, aquí tenéis la serpiente de las 7 cabezas, otra vez el 7. Estos que están más oscuros son los orientales. Orientales, pero no chinos, sino orientales... A ver, los Reyes Magos no se pintaban casando. Bien, pues son estos. Sí, son orientales de Oriente, pero de... Bien, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos la última cosecha, que también viene del Apocalipsis. Se recogerá la última cosecha, se beberá el último vino. Son todo anuncios de la venida. Bien, aquí que tenemos la nueva Jerusalén. Jerusalén se había destrozado, el muro, de hecho ahora solo queda el muro de las lamentaciones. Y cuando Jesucristo murió, queda reflejado históricamente que sí que es cierto que el velo del templo, o sea, el techo del templo, se agrietó todo y hubo después un pequeño terremoto y se hundió el templo. Y queda solo el muro de las lamentaciones hoy en día. Bueno, pues vendrá Jesús y se construirá un nuevo muro. En el templo había sobre todo vasos con vino o con agua para entrar todo. Igual que en las iglesias hay agua bendita, pues allí te tenías que lavar casi de todo, ¿no? Bueno, aquí hay otros. Estos quieren son, a ver, esperad cómo lo he hecho de tal.
Ah, sí. Dios salva a Daniel. Este es un milagro muy bonito. Daniel era un profeta y va por el desierto en Arabia y entonces se encuentra con un león con una pata clavada en una espina. Se acerca al león y lo salva. Y después él sueña que algo le va a hacer el león. Aquí está reflejado. Bueno, pues lo cogen los malos, por así decirlo, lo llevan a una especie de circo que lo llevan los romanos y lo tiran a los leones. Y uno de los leones que lo va a comer es el león al que él salvó, y entonces el león le chupa los pies en vez de comérselo. Pues aquí también está reflejado, ¿no? Y aquí que tenemos, ya no os voy a molestar más. Mira, bueno, sí, Daniel sueña con que Jerusalén arderá, y están ahí durmiendo, y arderán llamas. Bueno, hay muchísimos más dibujos. Aquí tenemos otra vez monstruos todos. Estos monstruos quieren atacar la serpiente y monstruos que quieren atacar a Dios, pero Dios está sentado. Este Dios se llama Pantocrator. Con una mano te está bendiciendo y en la otra tiene el libro Los Evangelios. Esto, hasta bien entrados la Edad Media, se dibujaba así a Jesucristo, sentadito en su gloria, en su trono. Y bueno, pues hay 50.000 dibujos por aquí. Yo solo estoy buscando pues así un poco los más. Este es Jesús en la última cena. Esta es la María Magdalena, fijaros que fea la ha pintado, que le va a echar unos aceites y le va a lavar con aceites aromáticos, que valían muchísimo dinero en la época de Jesús. Le va a lavar los pies y se los va a secar con su pelo, porque María Magdalena, que era prostituta, la van a condenar a lapidarla, que es matarte tirándote piedras hasta que te mueres. Y Jesús apareció por allí y la perdonó. Entonces ella se gastó un montón de dinero en comprar aceite oloroso para los pies de Jesús y tal. Y aquí tenéis los